Buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergio Castañeda y hoy toca una review de la película que he podido disfrutar el año pasado y que, viendo la poca recepción que tienen mis reviews occidentales, he temido subirla o no. Pero bueno, de perdidos al río, hoy os traigo la review de Arrival, o La Llegada, película dirigida por Denis Villeneuve, director de Prisioneros, Enemy o la secuela de Blade Runner que está prevista para este año, y protagonizada por la guapísima Amy Adams, acompañada de Jeremy Ojo de Halcón Renner y Forest Whitaker. Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden la ayuda a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco, la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre. La película es una de las mejores del año pasado y eso ya es una garantía para verla. La mejor, bueno, es un poco arriesgado decir que es la mejor. Lo cierto es que es una de esas que va mejorando con los días, porque es de esas que te llegan más allá de tu comprensión y sí hay un giro brusco que puede descolocar a muchos, porque a mí básicamente me sorprendió y la verdad es que no lo ves venir. Y sí, algunos dirán que es un guión tramposo, pero no creo que Villeneuve, especialista en dejar con el culo torcido al espectador, haya creado ese giro para hacerse el interesante. La Llegada profundiza en lo que pasa a muchos de la mal llamada movilidad exterior, término adoptado por el ministro Millán Salcedo. Cuando alguien se sumerge en profundidad con un idioma que no es el suyo, de repente su mente cambia. Y eso es algo que los chavales que tienen que salir del país, no por pijerío sino por sobrevivir, todos y cada uno de los que conozco lo han hecho y han experimentado ese cambio de mente. Y naturalmente el personaje de Amy Adams, pese a ser una experta lingüista, hace también ese cambio de mente, pero también lo hace el espectador de la película, porque hay un cambio de narración en la película y nosotros sufriremos ese cambio de mente al igual que el personaje. Y sí, no os esperéis cosas como Independence Day, porque esta película trata de darnos mensajes más positivos al respecto a estos extraterrestres. Y vosotros diréis, Sergio, pero esa imagen ya nos la daba Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase o en ET. Y os digo, sí, pero esta va más allá y Spielberg era mucho más superficial y aquí va más a lo profundo, y si captas el mensaje de la película, te encantará. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 8,3, en Metacritic ha conseguido un 83 sobre 100 y en Error de Record le vamos a dar un 8 porque es una película muy grande que cuando vas a ver igual no te pasa el 7, pero luego te vas a casa y le das las vueltas necesarias, como es en mi caso, y la película pues va sumando puntos y oye, vayan a verla. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra os podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle like, ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.